Buenas noches. Bueno, iniciamos el ciclo 2015 en Aquí y Ahora Salud, como todos los días jueves a las 21 horas. Así que le damos la bienvenida a dos conocidos y prestigiosos especialistas del medio, especialistas en nefrología, que lo hemos convocado precisamente porque se festeja en la República Argentina la semana de las enfermedades renales, enfermedades del riñón, y hoy precisamente es el Día del Riñón, hoy jueves 12, no me equivoco, ¿no? Así es. Bueno, el doctor Gustavo Díaz Cornejo, él es médico especialista en nefrología y desempeña su actividad a nivel del Hospital J.B. Iturraspe y de la Clínica Regional del Este. Y el doctor Víctor Mateo, también en el Hospital J.B. Iturraspe y en el Centro Privado de Enfermedades Renales de Calle Libertad. Bienvenidos y bueno, toda la audiencia para ustedes con una... Es decir, primero definir, siempre tratamos de definir de qué vamos a hablar y qué es la nefrología. Así que a vos que te tengo más cerca, Gustavo, contanos qué es la nefrología. Bueno, muy bien, buenas noches, Jorge. Buenas noches. La nefrología es una rama de la medicina que estudia las enfermedades renales, puntualmente del riñón, pero lo importante de hoy que nos convocaste es justamente por la Semana del Riñón y especialmente el Día Mundial del Riñón. Ah, es ¿sí? mundial, es no mundial, solo la... es el Día no Mundial. Es, muy bien. Exactamente, es un día que se festeja a nivel internacional. Bien. Que desde el año 2006 se viene haciendo este tipo de actividades. Sí. En marzo se toma un día para hacer un recordatorio de lo que es las enfermedades renales, puntualmente a nivel de prevención, y explicar un poquito todo lo que significa un problema renal y cuáles son las consecuencias. Perfecto. Bien, dado a que realmente en la Argentina y en el resto del mundo las enfermedades renales estadísticamente son muy significativas, algunas cositas que yo estuve repasando, se dice que en la Argentina hay 3 millones de personas que tienen enfermedad renal. Esta pregunta va para vos, Víctor. Es decir, creo que se debe hacer hincapié en la comunidad, que en definitiva el programa es para que le sirva a la gente, para preservar la salud, que como en todas las especialidades médicas, lo más importante es la prevención de estas enfermedades. ¿Por qué no nos contás un poco cómo se deben prevenir las enfermedades nefrológicas, las enfermedades del riñón? Sí, la cuestión con la enfermedad renal es que precisamente entra dentro de la categoría de enfermedades no transmisibles. Si bien hasta hace muy poco tiempo atrás no era considerada de ese carácter, pero hoy ya está en consideración. El problema real con la enfermedad renal, al igual que se puede dar con la hipertensión arterial o que se puede dar con la diabetes en algunos casos, es que son enfermedades silentes, son enfermedades silenciosas. Es una enfermedad que particularmente no se anuncia hasta que eventualmente, avanzada, puede dar algún tipo de síntoma. La particularidad de poder diagnosticarla en forma temprana, que es el sentido de esta convocatoria que se hace a la sociedad, a la población en general, de tener la oportunidad en esta semana del año en particular y en todo el año en general, de poder acceder a un estudio bastante sencillo, tanto en sangre como en orina. Es tan solo una determinación en sangre, que es la creatinina plasmática, y una determinación en orina, que es la proteinuria. Claro. Son ambos marcadores de que puede existir una enfermedad relacionada con el riñón. Bien. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, y es para remarcarlo, para que la audiencia entienda de que nosotros decimos de acá, de esta tribuna, que muchas enfermedades son silentes, silenciosas,
asintomáticas, que es toda sinonimia, y que muchas veces no hay que esperar los síntomas. Hablamos mucho de la hipertensión arterial, que es el asesino silencioso también, así que la enfermedad renal también es el asesino silencioso porque no da síntomas, y cuando da síntomas muchas veces es tarde. Entonces yo creo que esto de festejar la semana de las enfermedades renales, el Día Mundial del Riñón y demás, es muy importante, no solamente, como bien decís vos, una semana al año, ¿no?, sino tenerlo presente durante todos los 365 días del año. Y ¿cuáles son, ahora, Gustavo, los factores de riesgo? Porque siempre hablamos de los factores de riesgo de las enfermedades, como para que la audiencia sepa cómo puede cuidarse, preservarse, prevenirse de enfermarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades renales? Bueno, en principio los riñones no son considerados como algún elemento importante, ¿no? Porque, sí. O sea, todos pensamos sí. y la gente piensa también que la hipertensión es grave, que el cigarrillo es grave, que la diabetes también tiene problemas, y los riñones es como que por ahí no se lo tiene en cuenta en la prevención. Es importante estos días de recalcarlo y que la gente lo tenga en cuenta, porque el riñón forma parte de todo lo que estamos hablando. Es decir, el riñón sufre las consecuencias de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De que la presión arterial, de que la diabetes, la obesidad, el tabaco. Entonces, los factores de riesgo son los mismos que para ellos. Es decir, una persona que tiene hipertensión arterial, tiene tensión arterial alta, se imagina que puede tener un infarto, que puede a lo mejor tener un problema, un ACV, ¿no es cierto?, un problema cerebral, o bien el diabético, una persona diabética, así como la diabetes es silenciosa durante sus primeros pasos, el riñón se va enfermando al mismo tiempo. Empieza su tratamiento para la diabetes y por ahí nos olvidamos del riñón. El riñón también sufre, entonces ahí también tenemos que hacer prevención en un paciente diabético desde sus inicios, tener en cuenta el riñón. Claro, creo que es muy importante también lo que vos dijiste, Gustavo, que el riñón como órgano quizás no se le dé la trascendencia que realmente tiene. Quizás los órganos que tengan más trascendencia pueda ser el corazón, el cerebro, pero el riñón tiene tanta trascendencia como el corazón y como el cerebro. Yo creo que eso es muy importante para que la gente entienda que como cuida su corazón, como cuida a su cerebro, tiene que cuidar a su riñón, indudablemente, ¿no? Seguramente, y lo que dijo Víctor es una cuestión muy sencilla. Un análisis de sangre, claro, y un análisis de orina simple, claro, y mínimo, que es lo que estamos pregonando, sí, claro, justamente para hacer en estos días, y con eso uno ya puede tomar algún tipo de encasillamiento, bien, digamos, del problema renal. Esto también, lo que uno siempre dice, que en aquellas enfermedades en donde la prevención primaria, es decir, evitar de que llegue a producirse la enfermedad, no lo podemos lograr por distintos motivos, por lo menos hagamos la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz. Y con el diagnóstico precoz, lo que acaba de decir Víctor, es decir, que con análisis simples, como es una determinación de la cantidad de proteínas en la orina y un análisis de sangre para ver cómo está la cifra de creatinina, y si a su vez también se hace una glucemia para ver si ese paciente es diabético, realmente se puede lograr mucho realmente. Hay una edad de comienzo, o son pacientes de tales características, porque yo ahí leía en el banner, ¿no es cierto?, de que hay como una edad a donde uno tendría que enfatizar un poquito más. En realidad, si lo tomamos desde el punto de vista de función, muy tempranamente nuestros riñones comienzan a perder función. A lo largo de los años, claro, ¿cierto? Ya desde los 30 años de edad comenzamos a perder función medido, cosa que... Claro. Comenzamos a envejecer y también el riñón envejece. A perder, claro, función, que eso no es quizás medible en otros órganos, le pasa a toda la economía, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y ocurre que la mayor incidencia de las enfermedades se ven en la década de los 50, de la enfermedad renal se ve en la década de los 50 particularmente. Ajá. Es donde hoy se está haciendo hincapié en estar
tratando de determinar la enfermedad en el grupo etario mayor de 55 años, en aquellos que padezcan diabetes, hipertensión, cierto tabaquismo, claro, enfermedades de tipo reumáticas, otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, el tema es que, así como la persona tiene por costumbre ir al cardiólogo, porque al cardiólogo va, tiene entendido que tiene que ir a controlar sus medicaciones, ¿cierto? Y demás. Lo mismo ocurre con la enfermedad renal, o sea, es pasible de poder controlarla y sobre todo, particularmente para evitar aquellos elementos que pueden ser nocivos para el riñón. Bien. Asesorarlo a la persona que padece una enfermedad renal sobre qué elementos en el medio son los que lo pueden alterar, que más allá de los que comentó acá Gustavo, están los antiinflamatorios, por caso, o antibióticos tomados así en forma tan libre que van y se compran en una farmacia o en cualquier otro lugar, ¿es cierto? Y se toma un antibiótico que a lo mejor puede ser nocivo para la función renal de esa persona. No significa que lo sean para todos, pero para esa persona en particular puede ponerla en mucho riesgo. Bien. Se habla, a los dos la pregunta, así que si quieren ir desmenuzándolo a estas reglas. Se habla mucho de las 8 reglas de oro para proteger la salud del riñón. Por lo menos 4 y 4, a ver. Sí, son las reglas de oro que en general son para todos los órganos, ¿no? Como hablábamos recién. Por ejemplo, el tema de la presión arterial. ¿Sí? La presión arterial, el riñón es un órgano que sufre cuando la presión arterial está alta. Y a su vez es un órgano que genera presión alta. O sea que tiene su... Es huevo y gallina. Claro, es causa y efecto. Pero lo que nosotros tenemos que lograr y tratar de ver en los pacientes es que la presión arterial esté dentro de valores normales. Y decimos presión de 140 a 80, 140 a 85 para abajo, ¿sí? Después vienen las distintas categorías, pero no hay que superar esa presión y tratar de convencer a ciertos pacientes que tienen 15 o 16 de presión, se sienten muy bien y si se le baja se sienten mal. Bueno, hay que tratar de convencerlos y llevarlos a que la presión tiene que estar por debajo de 14. Esa es una de las reglas. Otra es la cantidad de líquido que tienen que tomar, es decir, el riñón es un órgano que funciona con agua puntualmente, entonces no está determinado qué cantidad tiene que tomar de líquido, eso uno no puede decirlo, pero sí entre 1,5 litros y 2 litros de agua o de líquidos por día es lo necesario, dependiendo del estado físico, de la contextura, si está embarazada, si está lactando, deshidrataciones, pero generalmente 1,5 litros, 2 litros, no estar deshidratado, ¿sí? Tomar una buena cantidad de líquido. Otra de las reglas es la diabetes también, ¿no es cierto? La diabetes hay que manejarla en los valores más aceptables que se puedan. Todos los diabéticos conocen muy bien lo que es la hemoglobina glicosilada, que es un análisis que se hace de sangre, y con eso se va determinando más o menos cómo va el tratamiento. El objetivo es que la hemoglobina glicosilada esté en 7, ¿sí? Las personas que son diabéticas entienden lo que estamos hablando, entonces ese es otro de los puntos para manejar. Y el último que podría aportar sería el hábito del tabaco, es otra de las reglas. Se ha visto, por ejemplo, que la mitad de los pacientes que fuman tienen chances de tener un cáncer de riñón, por ejemplo, y no de pulmón, como uno puede pensar, ¿sí? O sea que está vinculado también lo que es el tóxico del cigarrillo con la patología o la enfermedad cancerígena en el riñón. Bueno, muy bien. Ha cumplido y ha hablado de los 4. Vamos al primer corte y le dejamos al doctor Víctor que él en el próximo bloque nos hable de las otras 4 normas o reglas de oro para tratar de que los riñones estén sanos. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444. Radio Canal se adapta para estar más cerca tuyo. Informate, subí tu noticia, opina a través de nuestro Facebook. Ponete al día con la información instantánea de nuestro Twitter. Compartí tus fotos y videos a través de nuestro Instagram. Escuchanos a través de TuneIn. Miranos, todos nuestros programas están en YouTube. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram, TuneIn, YouTube, porque entendemos que cada canal es diferente. Con vos, sumate. Centro Terapéutico Reeducar, Fisiatría, Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología y Fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Bien, entonces ahora, Víctor, por favor, completa las otras 4 reglas de oro que faltan para dar una idea al televidente de lo que se debe hacer para evitar enfermarse de los riñones concretamente. Las restantes en realidad están referidas prácticamente a lo que debería hacer todo individuo en su práctica diaria, en su vida diaria, ¿cierto? Una de ellas es comer sano, particularmente en la elección de los alimentos, basados en frutas, en verduras, en no consumir sal en exceso, porque precisamente es el riñón el encargado de eliminar toda la carga de sustancias tóxicas que podamos ingresar al organismo. Bien. Y, por ejemplo, podemos pensar que la carne es muy saludable, pero precisamente la carne cambia un estado de la acidez sanguínea que precisamente el riñón es el encargado de tener que corregir ese estado. Bien. Y ese es un trabajo que lo lleva a cabo durante las 24 horas, o sea, está funcionando permanentemente tratando de detoxicar al organismo. Entonces, tenemos el comer saludable, el comer sin exceso de sal, el comer menor cantidad de proteínas animales particularmente, y actividad física como un complemento. El sedentarismo realmente es quizás más nocivo que el sobrepeso mismo, pongámoslo así, claro, de esa manera, ¿cierto? Puede hacer más daño no moverse que tener algunos kilos de más. Bien. Entonces, en definitiva, hay que tratar de mantenerse en una actividad diaria, una caminata, media hora, 20 minutos, 40 minutos diarios si se puede, y si no, la mayor cantidad de veces a la semana. No lo es todo el caminar, se puede dar una vuelta en bicicleta que equivalga a la cantidad de tiempo que se emplea, pero indudablemente que eso es lo que puede, de alguna forma, quemar las calorías que el organismo tenga en exceso, evitar el sobrepeso y evitar la obesidad, que son los que han hecho realmente en el primer mundo los mayores daños en cuanto a las enfermedades de tipo metabólica, particularmente la diabetes y
consecuentemente con hipertensión arterial, y hoy se ve en número creciente el daño renal que se va ocasionando. Bien. Perfecto. Y también vos nombraste el tema de los medicamentos que son nefrotóxicos, es decir, que eso es particularmente los antiinflamatorios, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que también la dijiste es un control de la función renal con cierta periodicidad, ¿no es cierto? Esas serían las 8 reglas. Yo voy a hacer un bocadillo de clínico jubilado, pero clínico al fin, y que ustedes los nefrólogos son buenos clínicos, y porque es una especialidad eminentemente clínica la nefrología. Y muchas veces uno se ha dado cuenta que cuando trata de transmitir al televidente, muchas veces los médicos, error al cual yo también asumo, a veces damos por entendido que la gente sabe y no es tan así, porque los que tendríamos que saber transmitirle seríamos nosotros los médicos. Y quiero, digamos, completar algunas cositas a todos los que ustedes perfectamente han dicho. Cuando, por ejemplo, vayamos por la primera que yo tengo acá anotada, que es hacer el ejercicio en forma habitual, que vos lo has dicho, eso es muy, muy importante. La Organización Mundial de la Salud, recordando que dice que una persona es sedentaria si no hace 30 minutos de actividad física todos los días. Entonces, también, porque yo he pasado por esa alternativa de paciente hasta que mi médico de cabecera me tiró la oreja y me mandó a hacer gimnasia, muchas veces uno cree que caminando 10 cuadras es suficiente y no es suficiente. Entre no hacer nada y hacer 10 cuadras es bueno, pero para el televidente creo que es importante que sepa que debe hacer actividad física sí o sí, como vos dijiste, caminar, bicicleta, practicar algún deporte correspondiente a la edad, previo, si uno tiene más de 50, hacerse una evaluación por su médico clínico de cabecera o eventualmente, si el clínico lo considera, una evaluación cardiológica con un electro, una ergometría, antes de hacer alguna actividad que demande más consumo de oxígeno. Y después la gente que está muy ocupada, entre comillas, y que no tiene tiempo, nosotros decimos, bueno, mi amigo, levántese un poquito más temprano y en lugar de irse en auto a su trabajo, vaya caminando o vaya en bicicleta. Y a la gente que vive en las ciudades grandes le decíamos, bueno, bájese una cuadra antes del subte, una estación antes del subte, o si trabaja en un piso número 20, use el ascensor hasta el piso 10 y después haga escalera. Parecen cosas muy simples, pero realmente creo que hay que buscarle la forma para hacer actividad física. Con respecto a mantener la glucosa normal, vos lo dijiste, Gustavo, con este análisis de la hemoglobina glicosilada es una cosa muy importante y pone de manifiesto a veces a los diabéticos que hacen un poco de trampa. Yo que soy de la época que viví la parte de que no había hemoglobina glicosilada y alcancé también, por supuesto, a ver la de la hemoglobina glicosilada, que era muy común de los pacientes antes de hacerse los controles. 2 o 3 días se portaban bien, entonces tenía una glucemia en ayunas normal. Pero con uno de mis maestros, que fue el doctor Masario, el doctor Pico, teníamos una trampita y a los diabéticos los controlamos con la balanza. Es decir, el paciente diabético tipo 2 que no se cuidaba aumentaba de peso y el diabético tipo 1 que no se cuidaba bajaba de peso. Esa es otra de las características, ¿no? Así que creo que mantener la glucemia lo más normal posible evita enfermedades del riñón y enfermedades cardiovasculares o cerebros vasculares. El control de la tensión arterial creo que es muy importante y uno que tiene sus años era de la época, en la década del 70, se decía que la presión normal era 100 más la edad que tuviera el paciente y la mínima como la hinchada de boca, la mitad más 1. Así que se decía que un paciente de 80 años hasta 18 era normal. Hoy una barbaridad eso. Entonces, hoy se trata de tener la presión arterial lo más bajo posible, que el paciente la tolere bien, que lo ideal sería un 12-8.
¿no es cierto? Es decir, no quiere decir que un paciente que tenga 13 o 14 sea hipertenso, pero en eso creo que hay que enfatizar más en la actividad física, en el consumo de sal, en bajar de peso, en vivir tranquilo y demás. Con respecto al comer sano, creo que es importantísimo. Nosotros sabíamos decir de que uno debería usar de sal el equivalente a un blister. Saca la pastilla de vallaspirina, esto es para la gente, saca la pastilla de vallaspirina, lo llena con sal, esos son 2 gramos. Utilizar esos 2 gramos en el almuerzo y 2 gramos en la cena, es decir, 4 gramos en el día, porque los alimentos también tienen sal, ¿no es cierto? Ni que hablar de los quesos duros, de los fiambres y demás. Así que creo que todo eso la audiencia lo tiene que colgárselo de la oreja. Y con respecto a lo que siempre decimos aquí, que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es decir, creo que las dietas que tienen una tendencia a ser más frugales, que uno no se va a morir de hambre si no se come los 3 platos ravioles o los 3, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ser bastante moderado. Leyendo esto también, que eso no lo tenía presente, el que no tiene el blister de la vallaspirina, una cucharadita de las más chiquitas, esos tienen 5 gramos más o menos, 5 gramos de sal, 4 gramos más o menos. Entonces, para tener la otra posibilidad de medir, ¿no? Con respecto a beber agua, eso es muy importante, que también por supuesto lo digo, lo dijeron, yo no hago más que enfatizar algunas cosas. Cuando uno se va poniendo viejo, va perdiendo el reflejo de la sed. Entonces, a la gente mayor, aunque no tengan sed, tomen agua. Y más, por supuesto, más en el verano, en aquella gente que hace actividad física o que trabaja en ambientes de mucha temperatura, de torre o al sol y demás. Es decir, obviamente, a lo mejor en lugar de tomar 2 litros hay que tomar 3 o más litros por día. Y lo mismo si, por supuesto, está embarazado, está dando de mamar. No fumar está requete contra comprobado. Hoy les agradezco, bueno, hoy todos los días uno tiene que aprender algo. Yo no sabía esto de la relación directa de tabaco con factor de riesgo para el cáncer del riñón, así que otro argumento más para la gente que está escuchando que no hay que fumar, y el que está fumando que debe dejar, no automedicarse con ningún medicamento, ni antiinflamatorios, ni medicamentos, porque muchos de esos son nefrotóxicos. Entonces siempre el consejo del médico de cabecera para, en caso de necesitar tomar, qué antiinflamatorio, que es el que menos daño puede hacer y por el menos corto número de tiempo, no tomarse el antiinflamatorio por las dudas, ¿no es cierto? Y manteniendo una hidratación adecuada. Y una hidratación adecuada, por supuesto. Y indudablemente, a pesar que sabemos decir que el médico es como la suegra, mientras más lejos mejor, somos males necesarios, y para controlar nuestro riñón, una vez al año por lo menos tenemos que hacernos un chequeo de análisis, fundamentalmente para determinar la creatinina en sangre y la cantidad de proteínas que podemos tener o no en un análisis común de orina. Bueno, haciendo este modesto aporte clínico, sigan ustedes hablando, que son los que saben. ¿Alguna otra consideración que quieran proponer a la audiencia? Y mientras tanto yo estoy pensando esto, que muchas veces, y esto también es importante, y nosotros siempre desde acá le damos mucho valor al médico clínico de cabecera, que para hacer un análisis de orina y una creatinina no necesariamente se tiene que ir al nefrólogo, ¿no es cierto? Sino que ustedes son de consulta, que cuando un paciente que va al clínico y que tiene una creatinina ahí en el límite, o una glucemia en el límite, o que empieza a aparecer proteína, entonces ahí creo que sí es importante la consulta con el especialista para que le indique cuál es lo que tiene que hacer y fundamentalmente qué es lo que no tiene que hacer. Creo que eso es importante, es decir, que el hecho, porque este programa tiene audiencia acá en zonas aledañas, en donde a lo mejor no hay especialista en nefrología, con el médico clínico para una primera, approach o conocimiento es suficiente. Y si el médico clínico ve alguna cosa, por supuesto, lo manda a los especialistas, que hay aquí en San Francisco varios y muy buenos.
y esto no es para quedar simpático con ustedes, ¿no? Sino que así es. Bueno, ¿qué nos podés decir, Gustavo, más con respecto a esto del... Lo que yo quería aportar nefrología? Ya hemos hecho un repaso más o menos de todo, de los factores de riesgo, de cómo se pueden enfermar los riñones, pero es importante también explicar sintéticamente qué hacen los riñones, ¿no? ¿Cuál es la función de los riñones? Bien. Principalmente eliminan todos los tóxicos del organismo, ¿no es cierto? Por eso, como decía Víctor, y vos lo recalcás, de los medicamentos. Los medicamentos, cualquiera que nosotros tomemos, va a pasar por el hígado y por el riñón, que son los dos órganos encargados de, digamos, de transformarlos. Los dos filtros. Claro, exactamente. Por ahí tienen que pasar. O sea que, en cierta manera, estos dos órganos son los responsables de producir algunas cuestiones y también son los que ligarían, digamos, lo malo de los medicamentos. Uno que Víctor lo repasó muy bien es el tema de los analgésicos. El analgésico es un muy buen medicamento, porque calma el dolor, nadie quiere tener dolor, lo consumimos libremente, es de venta libre, y que es lo primero que nosotros tenemos que repasar. Inclusive cuando le preguntamos si toma algún medicamento, nos dicen que no, y cuando volvemos a repreguntar si toma algún analgésico, sí, Actron o alguna otra marca que son de venta libre. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié, que esos medicamentos, por ejemplo, no lo debe tomar. Otra de las características que tiene el riñón es, por ejemplo, metaboliza o degrada ciertas sustancias, como la insulina en los pacientes diabéticos. Es el encargado de producir un elemento que se llama eritropoyetina, que es una hormona para fabricar glóbulos rojos. Bien. Está vinculado, también tiene mucho que ver con el tema de los huesos, con el tema del calcio, con la paratormona, que es la encargada de producir todo este equilibrio del fósforo y del calcio. Es decir, tiene muchas funciones el riñón que nosotros tenemos que explicarle a los pacientes. Es decir, no es solamente un órgano que saca agua y que nos deja deshinchados. Es un órgano que tiene muchas otras funciones. Por eso la importancia de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Como para hacer una síntesis de esto. Claro. Bien. Víctor, te pregunto a vos, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que llegan a tu consultorio, ya sea en forma espontánea que la gente va o que vos recibas derivada de algún médico clínico, ya sea de adultos o algún pediatra? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes o las patologías más frecuentes por las que vos ves pacientes con enfermedad renal? Sí, particularmente la mayor interconsulta se realiza con el tema de la diabetes. O sea, veamos las cosas así. Ha entrado en la consideración del médico que en un paciente diabético el riñón debe ser controlado. Bien. Los otros son los pacientes hipertensos y particularmente aquellos que padecen insuficiencia cardíaca, en los cuales, como lo estábamos comentando previamente, hay toda una ligadura entre el corazón y el riñón, al punto que hay una conclusión en el sentido de que mientras funcione bien el corazón, los riñones también van a funcionar bien. Y en la medida en que el corazón no funcione tan bien, los riñones ya por solo ese efecto de bomba que tiene el corazón de dar suficiente cantidad de sangre a los riñones para que produzcan orina, ya no va a ocurrir y por lo tanto la función renal va a decaer. Esos suelen ser particularmente los mayores consultas. Las otras, de que no son de menor significancia, pero que de alguna manera se dan en menor cuantía, suelen estar más relacionadas con litiasis renales, ¿cierto? Con infecciones urinarias particularmente, sobre todo aquellas que suelen ser resistentes al tratamiento y que no es fácil muchas veces hallar cuál es el motivo de la resistencia al tratamiento. Y en último término, quizás quedan, a pesar de que es la especialidad que a uno lo destaca, son las enfermedades renales inflamatorias, las glomerulonefritis. Porque realmente la historia de la glomerulonefritis es bastante delicada. Es una enfermedad que en el contexto general, gracias a la aparición de los antibióticos,
por ejemplo, las posinfecciosas, las que se producían después de una infección de garganta particularmente, hoy casi no existen. Precisamente vos diste en la tecla o me adivinaste el pensamiento, porque yo estaba pensando, hasta que vos no habías nombrado las glomerulopatías, cuando uno hacía sus primeras armas como estudiante, como médico clínico, finales de la década del 60, principios del 70, medio como la nefrología era casi la glomerulopatía. Primero porque la gente no vivía tantos años, segundo porque sabíamos menos de que realmente tanto la diabetes como la hipertensión dañaban tanto al riñón. Era como, yo te diría, hablar de glomerulopatía era hablar de la nefrología. Lo que ocurre es que las que son secundarias a otras enfermedades de los organismos, llámese la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca, hoy prácticamente, bien tratando la hipertensión arterial y bien tratando la insuficiencia cardíaca, se mantienen contenidas, ¿cierto? Las que son traicioneras realmente son las glomerulonefritis primarias, y en las cuales hay aquellas de tal gravedad que realmente el paciente puede estar con un poquito de edemas, que se le hinchan un poco los tobillos, que se le hincha un poquito la cara, la mano, lo toma como algo corriente y recién consulta cuando no orina. Cuando nota que empezó su capacidad de formación de orina a disminuir, de que ya no está orinando en forma tan corriente como lo hacía días o semanas anteriores, recién se consulta. Y ahí es precisamente cuando se cae en el gran riesgo de que esa enfermedad pudiese no ser recuperable. Esto de la prevención hace a que precisamente ese grupo de pacientes que tienen la enfermedad enmascarada, uno también lo pudiese pesquisar. Ojalá. Ojalá, porque el aporte podría ser bastante importante. Y después había otra enfermedad que se las voy a dejar picando para el bloque próximo, que era el síndrome nefrótico, que algunas veces se veía con alguna frecuencia, años A. Bueno, pero vamos al segundo corte, dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias a los televidentes y muchas gracias a los colegas. Centro Terapéutico Reeducar, fisiatría, fonoaudiología, psicología, kinesiología y fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. Kevinston hombre, mujer, rebajas. Kevinston, la misma pasión. La mejor onda. Las mejores rebajas. Kevinston hombre, mujer. 25 de mayo 1984, San Francisco. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes, porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Sábado 21 de marzo, gran baile del recuerdo en el Gigante de Bomberos. Con la actuación de Carlitos, Pueblo Rolán, Medio Peso, Los Iracundos, Los Pasteles Verdes, Beto Orlando. Esta es la primera vez. Anticipadas a 50 pesos en Disquería El Milenio y Maxi Kiosco El Busca. En boleterías de bomberos, sábado 21, desde las 18 a 21 horas. Anticipada socio titular, 25 pesos.
Hipermercado Anselmi informa sus horarios a partir de marzo, de lunes a sábados de 8:30 a 21:30, domingos y feriados de 9 a 21 horas, horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Un televidente ha hecho una pregunta, un televidente se llama Marcelo, que él pregunta que él toma de 3 a 4 litros de agua por día. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué consejo le pueden dar? No está mal, siempre y cuando tenga los controles de la glucemia normales, que tenga que orine también la misma cantidad o que haga un balance, si entre lo que entra y lo que sale, si se mantienen las mismas características, no es ningún problema, está bien. Claro. Ya no pasa a ser una enfermedad. Claro, habría que ver inclusive cuál es el trabajo que tiene. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El físico que tiene también. El físico que tiene, es decir, el soma, lo que mide y lo que pesa. Y como bien dijo el doctor Díaz Cornejo, es decir, porque el tomar mucho líquido, lo que se llama la polidipsia, es decir, mucha sed, puede ser el síntoma de alguna enfermedad, concretamente la diabetes. Orina mucho, toma mucho, orina mucho y generalmente pierde peso, ¿no? Así que bueno, como siempre, para Marcelo, el control con su médico clínico de cabecera. Sí, el riñón tiene, en normalidad, realmente tiene una gran elasticidad en su función. Puede una persona deshidratarse y orinar tan solo 500 mililitros por día, y eso es normal. Claro. Y puede en otro momento tomar mucho líquido y puede llegar a orinar hasta 20 litros por día, puede llegar a elaborar hasta 20 litros de orina por día. O sea, la elasticidad es importante, no es para jugar con esa elasticidad. Claro. Porque que una deshidratación ocurra naturalmente es una cuestión porque estuvo expuesto al sol, trabajando, no tuvo el recaudo de llevar líquido y demás, pero someterlo permanentemente al riñón a una escasa cantidad de líquido es dañino. Claro. Y por el otro lado, el hecho de tomar cantidad de líquido en exceso, por ahí puede llevarlo a que si tiene alguna enfermedad, como lo estaban comentando recién Gustavo, ¿cierto? De que no puede eliminar la cantidad esperada que uno quisiese por el riñón, haga una intoxicación por agua. Por eso el tema de las curas de agua para el riñón no existen. Es un gran riesgo. Cola de caballo, de quirquincho, de lo que se le antoje. En definitiva, lo que está tomando el paciente, está tomando líquido. Agua. Claro. Y la enfermedad renal no la va a curar. Claro. Le va a servir para mantener un estado de hidratación adecuado, pero si toma líquido en exceso y el riñón no lo puede eliminar, va a tener una intoxicación por agua. ¿Qué es una intoxicación por agua? Aumento de la presión arterial, edema de pulmón, insuficiencia cardíaca. Hay que tener cuidado con arriesgar hacia eso. Pero que si una persona toma 3 o 4 litros por día y lo puede hacer, lo cual no es sencillo, también tomar una cantidad de líquido de ese volumen, bueno, en buena hora. Por eso uno siempre dice del régimen, que vos también lo dijiste, Víctor, en el bloque anterior, una comida sana, así, frutas y verduras, que eso también tiene mucha cantidad de agua. Y el no comer alimentos salados de por sí va a llamar a que no se tenga tanta sed. Tanta sed. Cuando vos dijiste en un momento así como de orinar mucho, de 10 litros, yo me acordé de una enfermedad que alguna vez todos hemos visto, que es la famosa diabetes insípida. ¿Por qué no hacen un pequeño comentario sobre qué es la diabetes insípida y qué tienen que ver los riñones con la diabetes insípida? Como curiosidad. Sí, en realidad la diabetes insípida es una enfermedad donde diabetes porque orina mucho y que puede tener dos orígenes, ¿no? La consulta es porque orino mucho. ¿Sí? Todo el día estoy orinando y si uno hace un control, a lo mejor son 10, 11, 12 litros que esté orinando.
Lo primero que hay que pensar ahí es que puede ser lo que se llama la potomanía, ¿no? Es decir, esta compulsiva de tomar agua por tomar agua, y lo cual el riñón, como dice Víctor, es muy elástico, entonces lo que entra lo saca. Si nosotros descartamos que no es así, ¿no es cierto?, entonces pensamos en la diabetes insípida, que es la diabetes donde uno, la consulta es esa, orinar mucho, y que puede ser por dos orígenes, ¿no? Porque uno es un origen central a nivel del sistema nervioso, o bien puede haber un problema a nivel del riñón. Si es del origen es nervioso, es porque falta una hormona, que es la antidiurética, que tiene una, digamos, una solución sencilla porque se reemplaza, se administra la hormona antidiurética y se soluciona el problema. Y si el problema es el riñón que no responde, hay hormona antidiurética, pero el riñón no responde a esa hormona, ya el problema es un poco más delicado y la solución no es tan simple. Perfecto. Bueno, creo que has contestado mi inquietud, porque si la audiencia por ahí escucha qué es la diabetes insípida, bueno, por lo menos tenga idea de a qué se refiere, que no tiene nada que ver con las cifras de azúcar, ¿no es cierto? Porque da un síntoma de la diabetes, que es la poliuria, es decir, orinar mucho. Bien, creo que ustedes querían hacer también para la audiencia y la comunidad una convocatoria o hacer conocimiento de cómo es que estamos en la Semana del Riñón, que a nivel del hospital pueden consultar. Yo quería hacer una aclaración, o sea, como para cerrar la invitación tuya, hay un programa que se llama PAIER, que es un programa que se llama el Programa de Asistencia Integral a la Enfermedad Renal, y que tiene mucho que ver con esto, donde se está trabajando justamente en la detección de la enfermedad renal de manera precoz, ¿sí? Es decir, tomar el riñón como un órgano que también se enferma en forma silente y que puede ser grave en todo tipo de consecuencias, ¿no? A nivel físico y a nivel económico en el futuro. Entonces, el PAIER, que es un programa que está funcionando desde el INCUCAI, como un órgano rector, hacia las provincias y de las provincias hacia los hospitales. Nosotros aquí en el hospital estamos también integrados al PAIER, y bueno, y con Víctor estamos trabajando, recabando datos esta semana, pero bueno, la semana que viene vamos a continuar. Sí, en realidad lo empezamos un poco tarde esta semana por la llegada de información y vamos a tener que continuar. Bueno, así que bueno, entonces también le podemos decir a la audiencia que el próximo día jueves, que es el jueves 19, vamos a tener presente aquí a los nefrólogos que nos van a dar algunos datos y los resultados de los trabajos que se vienen y los datos que se vienen recabando durante estos días. Sí, la idea es la semana que viene seguir continuando para toda la gente que lo requiera o que se quiera arrimar al hospital, a los consultorios de clínica médica, de cardiología, o inclusive nosotros en el servicio de clínica médica también tomamos los datos. Es un mínimo examen físico y se toma una muestra de sangre y una muestra de orina. Con esos datos nosotros confeccionamos una ficha y después le damos las conclusiones de manera personal a todos los pacientes. Bueno, creo que es muy importante esto y recalcar que es una cosa sin cargo y que es un procedimiento mínimamente invasivo porque es sacar sangre nada más, y lo otro es un análisis común de orina, una muestra de orina. Que no necesita el paciente ni estar en ayunas, sí, ni necesita estar guardando la primera orina de la mañana. Eso es muy importante, ¿no? Y punto de vista práctico. Claro, porque no tiene que presentarse ninguna situación particular. Sí. Simplemente... Así que no hace falta que vaya en ayunas. En ayunas, no. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Sí, yo creo, y lo que vos los que los dos acaban de decir, que quizás desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, se hagan más énfasis en la prevención. En la enfermedad renal era un poco, me parece, como que no, como que estaba un poco olvidado el riñón, dado, y lamentablemente dado que es una enfermedad silente, que cuando aparecen los síntomas es un poco tarde, y otra cosa que hay que decirla, el costo que significa el tratamiento de un paciente renal crónico
como el costo de un paciente cardíaco crónico, insuficiencia cardíaca crónica, que reiteradas reinternaciones, medicación y demás. Y en el paciente renal, bueno, indudablemente... Si bien la incidencia de la enfermedad renal terminal del paciente que va a diálisis no es alta, son, pongamos, 7 por 1000. 7 por 1000. 7 por 1000. Bien, así que es para advertirse, pero no para tenerle miedo, digamos, ¿no es cierto? De cualquier manera, el costo en salud pública que implica es alto. Claro. Es muy alto. Ese es el tema de tratar de actuar preventivamente. ¿Ustedes tienen más o menos la cantidad de pacientes que se están dializando en la República Argentina ahora en estas épocas? No. Actualizada, sinceramente, no. Tendríamos, bueno, lo podemos hacer. Claro, habría que decir cuántos en la provincia, cuántos en la ciudad, y cuántos en San Francisco, en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Eso sería bueno como para tener una idea, pero bueno, es importante esto del 7 por 1000. 650 por millón de habitantes, más o menos. 650 por millón de habitantes. Pacientes que están en diálisis por millón de habitantes. Bien. Así que supongamos que Córdoba, seamos generosos, que tenga 2 millones de personas, que creo que 3 millones tiene la provincia. Sí, así que tendrían que estar 6 por 3, 18. Sería como 1.800 pacientes deberían más o menos en diálisis, con un costo inclusive en la enfermedad renal crónica terminal hay que tener en cuenta también aquel que puede llegar a diálisis, porque hay muchos que en esa etapa terminal ni siquiera llegan a diálisis, sino que fallecen por complicaciones propias de la uremia, ¿no? Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, estamos apuntando a que eso ocurra con la menor frecuencia posible. Claro. Perfecto. Bueno, yo creo que si estas digamos, tribunas de difusión hacia la comunidad y la preocupación de ustedes de traer material, de haber aceptado de venirnos a visitar a nosotros, de trabajar a nivel del hospital y esta semana, y como recibieron un poco la información tarde, van a postergar una semana más. Bueno, es decir, que la comunidad de San Francisco sepa que aquel que no pueda hacerlo en forma, digamos, porque no tenga obra social y demás, aunque tenga y si quiere ir al hospital, realmente que lo pueda hacer y con procedimientos simples. No hace falta ir en ayunas, ni tampoco llevar la primera orina de la mañana, sino que ahí se toma la muestra ahí, tanto de sangre como de orina. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, justo José de Urquiza. Bueno, me queda agradecer a la audiencia y por supuesto a los profesionales aquí presentes, la charla esta que nos han dado y que nos han versado sobre las enfermedades renales, y recordarle que entonces el próximo jueves 19 a las 21 horas, como habitualmente, vamos a estar hablando nuevamente de las enfermedades del riñón y dando algunas conclusiones de los estudios y los datos que han recabado durante este tiempo los profesionales en nuestro Hospital J. Iturraspe. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches.